trimestral de lengua, el origen de nuestra lengua. La península ibérica ha servido a menudo de un lugar de encuentro de civilizaciones diversas. La etapa anterior a la llegada de los romanos a la península sigue siendo en muchos aspectos una gran incógnita, pero se puede afirmar que se caracterizó por una superposición de pueblos y lenguas que dejaron su impronta en las tierras ocupadas. Esta diversidad de pueblos se tradujo en una gran variedad de lenguas, es decir, una falta de unidad lingüística que no se superó hasta la romanización, periodo en el que el latín se impuso sobre las lenguas habladas anteriores. Con el paso del tiempo, la unidad del latín en la península ibérica se fue requebrajando, especialmente después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y acabó dando lugar a nuevas lenguas. Cuando una lengua se produce un conjunto significativo de cambios y estos hacen que pierda casi todas las características originales, nace una lengua nueva, y esta ya únicamente se parece en algunos aspectos a la que dio origen, es decir, a su lengua madre. Esto es lo que ocurrió con el castellano, una lengua románica derivada del latín, como lo son también otras dos lenguas peninsulares, el catalán y el gallego. El castellano de la Edad Media fue cambiando sus rasgos fonéticos, léxicos y morfosintácticos, hasta adquirir una cierta uniformidad y acabar dando origen al castellano moderno o español. La extensión del español en el mundo no se puede separar de la expansión política que históricamente desarrolló Castilla. Tras el descubrimiento de América, los colonizadores difundieron el castellano por gran parte del nuevo continente. Todo lo anterior muestra que una lengua es un instrumento vivo, que nace y sufre una constante evolución a lo largo del tiempo. El español es una lengua romance, derivada como las demás lenguas romances del latín. La lengua hablada por las legiones romanas, que hacia el 200 a.C. penetraron en la península ibérica hasta acabar conquistándola. Tras la caída y el desmembramiento del Imperio Romano, tomó fuerza en Castilla el castellano, que en el transcurso del tiempo y debido a la progresiva hegemonía política de Castilla se impuso a otros dialectos derivados del latín, que se hablaban en la península. Sin embargo, la evolución posterior del castellano no se hizo a partir solo del sustrato proporcionado por el latín, sino también con numerosos préstamos lingüísticos aportados por otras lenguas peninsulares. En las fuentes lingüísticas del castellano es necesario considerar, además, gran número de voces tomadas de lenguas habladas por los pueblos que antes o después de la dominación romana ejercieron algún tipo de hegemonía sobre la península, como por ejemplo, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los árabes e incluso, tras el descubrimiento de América, la incorporación de voces americanas. El poema del mío Cid. Los cantares de gesta datan entre los siglos XII y XIV. Son poemas épicos de gran extensión y compuestos en versos. En ellos se relatan las leyendas de grandes guerreros y héroes. La obra del Cantar del mío Cid es uno de los cantares de gesta que data del año 1200. Este es el primer texto literario conocido en romance castellano. Es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de vida del caballero Rodrigo Díaz el Campeador. El Cantar del mío Cid es el único cantar épico de la literatura española conservado casi por completo. Se han perdido la primera hoja del original y las otras dos en el interior del códice. Este manuscrito consta de 3.730 versos y lo firma un tal Pert Abad. Se supone que este tal Pert Abad fue un simple copista, y hay quien considera que incluso Pert Abad es su autor. Don Quijote de la Mancha. La primera parte publicada con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que data del año 1605. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que da la misma.
Esta obra es importante porque representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica. En el año 2002 y a petición de Norwegian Book Club se realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia. Esta sería realizada con votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades distintas, apareciendo las obras en estricto orden alfabético para que no prevaleciese ninguna obra sobre otra. Pero, por unanimidad, se hizo una excepción con Don Quijote, que encabezó la lista, siendo citada como el mejor trabajo la literario desaparición jamás de la escrito. letra ñ. Fernandito Echevarría. ¿Quién sería el señor que el pasado año en otoño reñía y se empeñaba en que la ñ se despeñara del alfabeto español? ¿Quién sería esa limaña carroñera y tacaña que se ceñía y metía cizaña para que la ñ desapareciera de España? Defendamos la ñ, luchemos todos por la ñ, los madrileños, los tinerfeños, los galleguiños, los maños, los isleños, los de Almuñeca, los extremeños, los de Logroño, los de Cataluña, los norteños, los sureños, los malagueños. Luchemos todos por la ñ. Apiñémonos y empuñemos guadaña, cañones y puñales y démosle caña a esa peña, démosle leña, demostrémosle todo lo que se puede hacer en España, démosle castaña, rompámosle los piños a piña, arañémosle con las uñas y las pezuñas, endiñémosle con el puño, hasta dejar sin pestañas a esos señores puñeteros que no quieren la ñ. ¿Qué ñoño sería el español sin ñ? Sin la ñ, la cigüeña no traería a los niños ni niñas, añoraríamos las mañanas de otoño y el coñañejo. Añoraríamos al pequeño ruiseñor, siempre ruiseño. Añoraríamos a los Núñez, Liañe, Muñoz, Riaño, Liaño, Ibáñez o Marañón. No tendríamos campiñas, ni cañadas, ni peñones, ni montaña. ¿Qué sería de la España cañí sin la ñ? Sin la ñ de gruñir, de amañar, de apañar, de endiñar, de enseñar, de teñir. Sin la ñ de acompañar, de empeñar, de soñar, de ceñir o de giñar, de empañar, de guiñar, apiñar o de estreñir. ¿Qué sería de la España cañí sin la ñ de paño, de cabaña, de carantoña o de carroña, la ñ de caña o de cuña? De leño, de hazaña, de antaño, de estaño, de caliqueño, sin la ñ de cuñada, de migraña, de lasaña, de ermitaño, de pestiño, de ñu o sin la ñ de araña. Por eso no le hagamos daño a la ñ, compañeros, y enseñemos a nuestros pequeños que la ñ es la ñ y que nadie se empeñe que de una realidad pase a ser un sueño. Muchas gracias.